En este video vamos a explicar cómo, a partir de un relevamiento o de un conjunto de puntos, generar una superficie y posteriormente realizar el cálculo de volúmenes entre dos superficies en Pocket 3D. Para ello vamos a partir de un relevamiento realizado con GPS. En este caso podría ser un archivo de puntos importado. Eso lo podemos revisar en el listado de puntos. Como podemos ver, son todo este conjunto de puntos pertenecientes a un relevamiento. Entonces, ¿qué necesitamos para crear la superficie? Bueno, justamente necesitamos utilizar este conjunto de puntos. Para ello, si nos vamos a datos y asistente de cálculo, vemos que tenemos una serie de opciones. Entre ellas tenemos la que se llama superficie tin de puntos barra líneas. ¿Esto qué es lo que nos va a generar? Bueno, justamente nos va a generar una superficie de triangulación como si fuera un civil CAD, a partir de un conjunto de puntos o de un conjunto de líneas también, que podrían ser en su caso breaklines. En este caso, si nosotros le diéramos siguiente, nos va a saltar un error. ¿Por qué sucede esto? Bueno, justamente porque lo que nos pide el software es tener seleccionada el conjunto de puntos antes de realizar esta tarea. Para seleccionar los puntos tenemos dos maneras. La primera sería pasándonos al modo de selección, que es este cuadrado con una cruz, y directamente seleccionando con nuestro dedo, como podemos ver, a cada uno de los puntos se le adjudica un cuadrado que indica que están seleccionados. En este caso estamos seleccionando todos los puntos. Como nosotros no queremos seleccionar todos los puntos, esto lo vamos a limpiar, que dejamos pulsada la pantalla y seleccionamos limpiar selección. Y lo que vamos a hacer es ir directamente a nuestro listado de puntos y seleccionar directamente desde acá. Para ello podemos presionar el primero, vamos al último, y como podemos ver seleccionamos todos los puntos menos estos cuatro que se llaman desmonte. Esto lo vamos a explicar ahora próximamente. Le damos a OK y como podemos ver se seleccionan todos nuestros puntos. Seguidamente a esto nos vamos a datos, asistente de cálculo y nuevamente superficie tin de puntos barra líneas. Le damos a siguiente y como podemos ver tenemos una vista previa de lo que va a ser nuestra superficie. Le damos en siguiente y le asignamos el nombre a nuestra superficie. En este caso le vamos a poner terreno natural. Usar como superficie actual si deseamos que esta superficie se active y le damos a terminar. Como podemos ver, el proceso ya quedó. En este caso, lo que vamos a realizar ahora es una depuración de la superficie creada. Como podemos ver, esta superficie tiene ciertas interpolaciones que no están tan buenas. En este caso, por la falta de puntos y como no tenemos un borde de superficie, que se lo podíamos haber agregado, el software nos realiza este tipo de extrapolaciones que podemos ver en esta zona. Esto tenemos varias maneras de eliminarlo. La primera sería directamente irnos al modo de selección, seleccionar esta serie de triángulos y vemos que se nos pinta de manera punteada, seleccionar datos, superficies, borrar triángulos y, como podemos ver, podemos borrar lo seleccionado. Lo otro sería dejar presionada la pantalla, superficies, borrar triángulos y borrar seleccionado. La otra manera de hacer esto sería irnos directamente, que es lo que vamos a hacer ahora y es un proceso relativamente automático, que como podemos identificar en esta situación, la mayoría de los triángulos que se realizan por afuera son triángulos de lados largos, extremadamente largos. Entonces nos podemos ir a superficies, borrar triángulos y with long sides, que es decir, borrar los triángulos con los lados largos. Le damos en siguiente y en este caso, por ejemplo, de 30 metros. Le damos en OK y esta operación lo que va a hacer es borrar todos aquellos triángulos que tengan lados mayores a 30 metros. Acá nos dice que se borraron 31 triángulos y como podemos ver la superficie queda mucho más limpia. Este es un caso ejemplo, por lo que no vamos a repasar mucho más este tema, pero sí se podría
realizar una depuración más precisa punto a punto o lado a lado. En este caso ya tenemos creada nuestra primera superficie. Lo que vamos a hacer a continuación es, tomando como referencia estos puntos que tenemos acá, que son puntos listados, estos 4 puntos que se llaman desmonte son 295, 296, que son estos dos vértices, y 298 y 297, que son 4 vértices que colocamos coincidentes con estos 4 puntos a una cota menor, es decir, le disminuimos la cota. Esto para poder realizar un desmonte de manera limpia. Va a ser un caso completamente a ejemplo. En ese caso lo que tendríamos que utilizar son los puntos del proyecto. Para esto nos vamos nuevamente a superficies, opciones, terreno natural, y como podemos ver tenemos seleccionada la superficie de terreno natural. ¿Qué podríamos crear? Directamente una nueva superficie que podría ser desde acá, o nuevamente vamos a operar de la misma manera. Puntos, listado, vamos a seleccionar directamente los puntos que queremos y le vamos a dar OK. En este caso se seleccionan los 4 puntos de los vértices, como podemos ver. Tenemos seleccionado el 295, el 296, el 297 y el 298, que repetimos son los puntos de proyecto. En este caso no serían puntos relevados o podrían ser relevados en una situación posterior de una cantera, para calcular así el volumen de desmonte. Nos vamos a datos, nuevamente asistente de cálculo y otra vez superficie TIN de puntos barra líneas. Le damos en siguiente. Como podemos ver, en este caso es una situación de 4 puntos, por lo que tenemos exclusivamente 2 triángulos maximales. Le damos en siguiente y vamos a darle a proyecto. Es el nombre que le vamos a introducir. Usar como superficie actual, lo podemos hacer, terminar, y en este caso visualizamos la superficie. Ya tenemos nuestras dos superficies. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el volumen entre ambas. Para ello podemos hacer varias cosas. Nos vamos a ir a datos, asistente de cálculos, y como podemos ver tenemos una opción que se llama comparar dos superficies. Bien, le damos en siguiente y acá lo que nos pregunta es cuál es nuestra superficie de diseño y cuál es la superficie de terreno existente. En este caso la superficie va a ser el terreno natural que recién relevamos y la superficie de diseño va a ser el proyecto, en este caso el desmonte. Le damos en siguiente, nos crea una superficie de curvas de nivel, como podemos ver, y en este caso podemos o ver la superficie o directamente darle en informe. En informe justamente lo que nos va a hacer es un informe detallado, bastante simple en realidad, de las características de esta superficie de volumen. Como podemos ver, nos dice el área en común, que está en pies cuadrados por las unidades que tendríamos que haberlas cambiado, que son 58.783 pies cuadrados, que equivale al área en común que tienen las dos superficies en planimetría. El volumen de desmonte, que en este caso son 24.587 metros cúbicos, y el volumen de relleno, que es 0, justamente porque los puntos estaban todos a cota inferior y no hay ningún punto por encima del terreno natural. Y en este caso la diferencia de volumen es exactamente lo mismo que el volumen de desmonte por la misma situación, y entre paréntesis nos indica qué es lo que tenemos que hacer, que bueno, como es una diferencia de volumen exclusivamente de desmonte, es simplemente bajar o cavar. En este caso podríamos salvar esto, es decir, guardarlo como un archivo de texto para presentarlo en algún tipo de informe, o cancelar. Si le damos en mostrar, lo que podríamos hacer es, dentro de la visualización, visualizar esto como curvas de nivel o mostrarlo como franja de colores. Si le damos en mostrar curvas de